Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos, todas, todes los que nos están viendo por este Facebook Live, que hoy tenemos el placer de hacer con la querida colega Claudia Hasanbegovic. Ella es abogada, feminista, investigadora, docente, cuánto más y cuán importante ha sido para todas aquellas que nos estuvimos formando durante estos años contar con Claudia dando clases y con Claudia y su generosidad. Así que dado que me parece que es mucho más importante escucharla, Claudia, voy a desaparecer de la pantalla y la voy a dejar a ella explicándoles esto de a 5 años de ni una menos, su impacto en el ordenamiento jurídico y por qué Belém do Pará debe tener rango constitucional. Claudia, tus oyentes. Bueno, muchas gracias María Laura por esta invitación. Para mí siempre es un placer trabajar con vos y María Laura fue una de las mejores alumnas que hemos tenido en el posgrado de actualización en género y derecho, así que es muy lindo seguir conectadas. Bueno, les cuento por qué elegí este título y por qué me parece importante. Por un lado, para revisar cuáles han sido los impactos que tuvo el Ni Una Menos. Y para hacerlo voy a analizar el ordenamiento jurídico desde un punto de vista feminista del derecho, siguiendo la definición de Aldafacio como fenómeno legal. Todas quienes fueron mis alumnas y alumnos saben que esa es la definición que uso de derecho porque es la que nos permite identificar por qué la ley muchas veces no se aplica en los casos concretos de situaciones de vulneración de los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y personas de las disidencias. Y también voy en esta como evaluación del impacto en el ordenamiento jurídico, voy a mencionar a la Convención Belém do Pará, porque creo que es fundamental para que sigamos avanzando en los logros obtenidos y sobre todo para que podamos lograr erradicar, empezar por disminuir los casos de violencia de género hacia las mujeres y las disidencias y eventualmente erradicarla, necesitamos volver a Belém do Pará y necesitamos actualizarnos en cuál es el estado de Belém do Pará. Mi argumento es que el no haber incorporado cabalmente a Belém do Pará en la incorporamos a través de una ley en el año 1996, pero esta no se ha traducido en la armonización de toda la legislación nacional y ni siquiera la ley 26485 que se sancionó siguiendo a Belém do Pará, respetó cabalmente todo el espíritu de Belém do Pará y su normativa. Entonces divido esta charla en dos partes. Primero hablando del Ni Una Menos y luego hablando de Belém do Pará. ¿Por qué elijo la palabra ordenamiento jurídico? Porque resulta ser que el 3 de junio del 2015 tuvimos esta manifestación maravillosa que fue el Ni Una Menos, que reunió a 250.000 personas. No éramos solamente mujeres, había muchos hombres, había niños, niñas de todas las edades. Yo estuve con mi familia, con hijos, los compañeritos y compañeritas de mis hijos. Me encontré con muchísima gente conocida y desconocida. Había muchísima gente, muchísimas mujeres sobrevivientes de distintas formas de violencia, y si bien la convocatoria fue en contra de los femicidios y fue motivado por el hartazgo que la sociedad, como sociedad teníamos disparado por el último femicidio, el de Kiara Díaz,
una nena de 14 años que quedó embarazada y el novio la mató y la familia del novio la enterró en su patio, en el patio de la casa, ¿no? En Santa Fe. Bueno, fue una movilización impresionante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso, donde éramos 250.000 personas, sino también en 120 puntos del país, y además se multiplicó en los países limítrofes. Pero el 3 de julio, o sea, un mes más tarde de ese mismo año, se encuentra de visita la criminóloga feminista italiana Tamar Pich en Argentina, y en una entrevista que le hacen en Página 12 le preguntan qué opina del movimiento Ni Una Menos, qué opina de la marcha que se había dado el mes anterior. Y contestó esto: creo que las movilizaciones de las mujeres, si bien no influyen directamente en el ordenamiento jurídico, seguramente con el tiempo tendrán efecto sobre el derecho a través de influir en las interpretaciones de los jueces y de las juezas. Entonces, yo me dispuse con una investigación que comencé hace un tiempito a contestarle a Tamar Pich. Y para ello tomé como base la definición de fenómeno legal de Alda Facio, que en una forma muy simple y reducida les voy a decir que se trata de ver al derecho en tres elementos. No solamente el elemento normativo, donde están las leyes sancionadas constitucionalmente a través de todo el proceso constitucional que tienen que llevar y las distintas normativas que se aplican en el país, sino también el elemento estructural, o sea, cómo las instituciones encargadas de aplicar la ley interpretan el texto de la ley. Y hay un tercer elemento, que es el elemento político-cultural. Este elemento político-cultural tiene que ver con las leyes que ya no existen, pero se creen vigentes, aquellas leyes que existen, pero todavía no se conocen, o esos derechos que están apoyados en normativas, pero que no se exigen, el conocimiento que tienen las ciudadanas y ciudadanos sobre qué es lo que va a pasar si denuncio, por ejemplo, un delito sexual y entonces no denuncio. Los delitos sexuales son los menos denunciados en el país. Y también, y acá incluyo yo, son las movilizaciones. Son las movilizaciones del Ni Una Menos, son las movilizaciones para acompañar a víctimas de violencia machista en los procesos judiciales, o cuando se pide por la liberación de mujeres que han sido injustamente condenadas, y voy a hablar de algunos de esos casos seguidamente. Entonces, yo adelanto que no coincido con Tamar Pich. Creo que el Ni Una Menos, la movilización del Ni Una Menos y todas las movilizaciones que vinieron después han influido en estos tres componentes. Son componentes que interactúan dialécticamente. Si no tenemos leyes escritas, no podemos exigirle al Poder Judicial que las aplique, y por otra parte, si no está la movilización exigiendo la capacitación para el Poder Judicial, es difícil que se modifiquen algunas prácticas que toleran la violencia contra la mujer o que interpretan las leyes sin una perspectiva de género y por lo tanto siguen reproduciendo las normas patriarcales y formas patriarcales. Pero antes de llegar al año 2015, en Argentina pasaron cosas muy importantes y voy a hablar de un contexto histórico también en forma muy breve. El Ni Una Menos del 2015 fue sacudirnos el miedo como mujeres, fundamentalmente como mujeres. Considero yo que fue un elemento
importantísimo en el cambio cultural, ese cambio cultural del que tanto se habla y que realmente cuando son funcionarios públicos quienes dicen, no, esto no se arregla con leyes, se arregla con el cambio cultural, la verdad me siento que están tirando la pelota fuera de la cancha, porque el cambio cultural ya lo estamos viviendo y lo que está rezagado, como ha dicho la relatora especial de violencia contra las mujeres, Simonovich, Dubranka Simonovich, cuando visitó la Argentina, ella dijo, el movimiento Ni Una Menos está por delante del gobierno. Ella dijo esto en el año 2016. El gobierno prometió acompañar al Ni Una Menos, ahora es momento de que cumpla con esas promesas. Entonces, como antecedentes, ¿qué tenemos? Tenemos la dictadura militar argentina, que no es un elemento menor y no es un elemento género neutro. Se discutió en ese periodo, 1976-1983, dictadura militar que tuvo, por supuesto, complicidad civil y de la parte más conservadora de la Iglesia Católica. Fue necesaria esa dictadura para acallar a voces que se oponían a un modelo de país que después vino, que fue el de las políticas neoliberales. Hay distintas teorías que muestran que lo que nos pasó a nosotros no solamente pasó también en los países del Cono Sur, sino en el 80% de los, en 1980, casi el 70 y 80% de los países del mundo estaban bajo dictaduras militares que tenían un punto de común en cuanto al entrenamiento de sus militares y en cuanto a las políticas neoliberales que estaban imponiendo y las deudas externas que estaban contrayendo en forma totalmente ilegítima. Esto lo dice Noam Chomsky en La Conexión Washington, así denomina su libro. Pero ¿qué es lo que pasó en la dictadura militar? Nos volvimos, las familias se volvieron hacia el ámbito privado como forma de sobrevivencia y de protegerse. Se empezaron a aplicar las políticas neoliberales, se domesticó y se disciplinó a la clase trabajadora. Todo esto era esencial para que después pudiera venir la globalización como la conocemos ahora. A nivel individual, primó el no te metas. Se fue construyendo el individualismo, no solamente desde los discursos mediáticos, sino también en las torturas, donde cuando leemos los testimonios de sobrevivientes, cuando leemos, como podemos, Nunca Más, vemos que si un desaparecido en el campo clandestino de detención ayudaba a una embarazada dándole unas migajas de pan de su propia comida, era sancionado era torturado con picana eléctrica. No se mató a todo el mundo, no se mataron, hubo sobrevivientes, y estos sobrevivientes fueron dejados en libertad justamente para que pudieran decirle a la sociedad lo que les iba a pasar si seguían mostrando solidaridad u oponiéndose a lo que dictaba la Junta. Esto generó individualismo y generó miedo y generó menos movilización. En ese momento, las feministas eran consideradas terroristas, por lo tanto, surgió algo que algunas feministas han denominado el feminismo de catacumbas, y encontramos como en el elemento político-cultural la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, que surge como movimiento en 1977. Y con ellas aprendimos en ese momento histórico estrategias internacionales de denuncia y de resistencia. Cuando estamos en un terrorismo de Estado donde quien nos tiene que proteger
es a su vez quien nos agrede y parece que no hay salida, la ayuda tiene que venir de la ayuda internacional. Menciono esto porque hay un hilo similar con lo que está pasando ahora en el siglo XXI con el movimiento de mujeres. Luego, en 1984 a 2001, vino la transición democrática, donde las mujeres pudimos ir pidiendo cosas importantísimas como el divorcio vincular, la ley de patria potestad para poder tener derechos sobre nuestros hijos e hijas, pero también vino un periodo terrible de políticas neoliberales que llevaron al colapso del sistema capitalista en nuestro país, a mucha pobreza, y llegó a afectar también a la clase media. Eso hizo que el 19 y el 20 de diciembre del 2001 se produjera el cacerolazo y luego la renuncia del presidente de la Rúa, que se fue en helicóptero. Hay algunas investigadoras que han hecho tesis sobre el 2001, sobre esta crisis del 2001 en Argentina, y plantean que habíamos recibido como legado de la dictadura militar, y no solamente de la dictadura militar, sino de las políticas liberales que se habían impuesto en el país, un legado de terror y de miedo, pero que en estas jornadas del 19 y el 20 de diciembre del 2001, la clase media argentina dijo basta y rompió el miedo. Ya no había nada más que perder y se empieza a movilizar, nos movilizamos. Pero además de movilizarnos, aparece en escena una generación de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que habían nacido en democracia. En un libro publicado por el colectivo Ni Una Menos, plantean que el 3 de junio del 2015, el Ni Una Menos es a las mujeres lo que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001 para la sociedad argentina. Tenemos que recordar que en 1984 y al 2001 tenemos como en el elemento político-cultural el surgimiento de los encuentros nacionales de mujeres en 1986. Allí comienza a tejerse la alianza, poco usual en el mundo, pero que acá se empieza a dar, entre el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos. Una de las 150 fundadoras o primeras mujeres que participaron en esos encuentros nacionales de mujeres fue Nora Cortiñas, actual madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y el 19 y 20 de diciembre surge este resquebrajamiento del miedo social. Sin embargo, no fue lo suficiente para influir en políticas concretas para las mujeres. Si ustedes recuerdan, para comienzos del 2000, bueno, sí fue suficiente el Encuentro Nacional de Mujeres para que en el 2001 se creara la campaña nacional por el derecho al aborto, que en el año 2018 ha sido muy, muy conocida a nivel nacional e internacional por el debate que se ha dado en el Congreso por la ley de interrupción legal voluntaria del embarazo. Y entonces llegamos al Ni Una Menos, al 3 de junio del 2015. Y acá, además de que es una nueva generación que crece, nace y crece en democracia, han pasado también en la primera década del siglo XXI un periodo de ampliación de derechos y de menos represión. Se da entonces la alianza de pañuelos blancos y verdes que vamos a ver tan claramente en el debate por el derecho al aborto. Quiero mencionar algunos aspectos, ¿no?, de ese periodo histórico de la dictadura militar, que no fue menor. Por un lado, yo sostengo que se construyó un hombre nuevo, un hombre y una mujer nuevas,
para el neoliberalismo global. Y tuvimos que reconstruirnos de una forma más solidaria, y esto se ha dado, por ejemplo, con las asambleas populares en el año 2001, con el apoyo de los caceroleros, como se llamaban, o de las asambleas populares, con los grupos piqueteros. Es decir, el individualismo fue cediendo a formas de solidaridad social. Dicen una serie de investigadoras, entre ellas Saprissa y Celiberti en Uruguay, Schelin aquí, Hollander en Estados Unidos, que el terror sistemático operó en el cuerpo social como un panóptico de control y miedo que llevó al repliegue de la población a lo más privado para sobrevivir. Y por otra parte, las operaciones psicológicas tienen por objetivo la polarización de la sociedad y la militarización de las conciencias, dice Martín Baró en El Salvador. Entonces, las consecuencias que tuvimos, por un lado, fueron la pobreza, un aumento de la corrupción y de la violencia social, las políticas de ajuste estructural que tuvieron un alto impacto en las mujeres por el retiro del Estado de las políticas sociales, el individualismo y la parálisis, el no te metás, la apatía hacia la política, el aumento de violencias hacia las mujeres y la aparición de nuevas formas de violencia contra las mujeres, los feminicidios por el fuego, los secuestros y desapariciones de mujeres y niñas para trata y explotación sexual, los fundamentalismos que muestran su peor cara en todo lo relacionado con el matrimonio igualitario, la identidad de género, la educación sexual integral, la ley, el aborto no punible, los proyectos de ley por interrupción voluntaria del embarazo. Y también produjo como impacto ese periodo el silencio y la tensión entre la denuncia, entre la memoria, verdad y justicia, o el olvido y la impunidad. Y eso ha sido una constante hasta hace muy poco, porque si bien tenemos a partir del siglo XXI y después de un periodo de leyes de obediencia debida y de punto final, comenzamos a tener juicios y a encerrar a genocidas, no nos debemos olvidar que en el año 2010 hubo un intento de aplicarle el llamado 2x1 a varios de esos genocidas y dejarlos en libertad, que afortunadamente la sociedad se movilizó, esa vez con pañuelos blancos, y las encuestas mostraron que el 80 o 86% de la población estaba en contra de esas medidas. Llegar a ese punto fue el trabajo de la sociedad civil, fundamentalmente de las Madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos y de muchas otras fuerzas de la sociedad civil en forma organizada. ¿Qué tenemos por esto a nivel político, social? Pero por otro lado, tenemos que hablar del terrorismo que hemos sufrido las mujeres desde hace 2500 años. Se llama el patriarcado, ¿no? Gerda Lerner, cuando escribe La creación del patriarcado, dice que este es un proceso histórico que llevó 2500 años. La familia patriarcal ha variado según los lugares y la época. Pero casi durante 4000 años las mujeres han estado bajo la sombra de una dominación paternalista por un contrato no escrito por el cual nosotras damos nuestra sumisión y provisión de servicios sexuales y domésticos a cambio, gratis, a cambio de protección y de soporte económico. Esa es la ecuación número 1 para la dependencia y la vulnerabilidad. Y algo muy interesante que dice Gerda Lerner es que las mujeres
hemos participado en nuestra propia subordinación porque se nos ha moldeado psicológicamente para interiorizar la idea de inferioridad. Y la ignorancia de nuestra misma historia, de nuestras luchas, de nuestros logros y la carencia de una conciencia colectiva han impedido que reafirmáramos independencia y autonomía. Y eso fue ayudado por la hegemonía masculina, privándonos de educación y manteniendo el monopolio masculino en las decisiones. Bueno, todo esto es lo que estamos sacudiendo desde antes del 2015, pero con mucha más fuerza desde el Ni Una Menos. Entonces, desde el retorno a las democracias, hemos estado rompiendo el silencio, rompiendo el aislamiento, narrando y denunciando, escuchando y pidiendo que se juzgue y se sancione los delitos que ocurren contra nosotras. Esto es fundamental, denunciar, hablar, no silenciar, es fundamental. Judith Herman, que es una psicóloga especialista en trauma de Estados Unidos, dice que si un trauma no recibe, partimos de la base de que la dictadura militar ha sido un hecho traumático a nivel social y específicamente en los individuos y las familias y familiares de estos individuos. Y la violencia de género contra las mujeres en sus distintas manifestaciones también causa un trauma en cada una de las mujeres y a nivel social reproduce la violencia hacia las mujeres, dándoles un cariz de normalidad y además enviando mensajes a las mujeres como grupo de que eso es lo que les puede pasar si hablan, si gritan, si protestan, y a los hombres como grupo diciéndoles que lo pueden hacer. Por supuesto que esos mensajes van a ser posibles solamente si se garantiza la impunidad, es decir, si no hay sanción. Entonces, partiendo de esa base, dice Judith Herman que si un trauma no recibe reconocimiento, se manifestará bajo la forma de síntomas. Y la doctora Ingeborg Kraus, una alemana que está haciendo campaña en contra de la traumatización de las mujeres inmigrantes muy jóvenes, inmigrantes de países muy pobres, como Bulgaria o Rumania, que llegan a los prostíbulos alemanes. Ella está pidiendo, junto con muchísimos otros profesionales de la salud, le está pidiendo a Alemania que hagan ilegal la existencia de los prostíbulos, porque los niveles de traumatización que tienen estas jóvenes prostitutas es terrible. Y ella plantea que el trauma es requisito previo y consecuencia de la prostitución. Y hace además un análisis de el trauma vivido en Alemania por el nazismo, por lo que ellos hicieron hacia otras personas y otras naciones, como hicieron con la Shoah o el Holocausto judío, y cómo esto no ha sido hablado, ha sido silenciado, negado, inclusive las violaciones por parte de los ejércitos de ocupación sobre las mujeres alemanas, no se habló, se negó, y por lo tanto la historia se repite, según esta psiquiatra, esta médica, se repite en violar a otras mujeres más pobres a quienes pueden hacerlo. ¿Qué pasó el 3 de junio del 2015? Habíamos logrado bastantes cosas hasta ese momento. En el ordenamiento jurídico habíamos logrado, por ejemplo, que en el año 2009 se sancionara la ley 26485 de protección integral a las mujeres contra la violencia allí donde desarrollan sus relaciones interpersonales, más comúnmente llamada la Ley de Violencia de Género. Habíamos logrado también que nuestro país ratificara el protocolo
adicional de la Convención CEDAW, la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Esa convención, que forma parte de nuestra Constitución desde el año 1994, plantea que todos los estados están obligados a luchar para eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres y que no tienen justificativo alguno que puedan emplear, ni religioso, ni tradiciones, ni no contar con los medios económicos suficientes como para no hacerlo. Luego, esa convención, que había sido sancionada en 1979, en el año 92, a través de la recomendación 19, establece que la violencia contra las mujeres que las afecta mayoritariamente por el hecho de ser mujeres o que está basada en su sexo, es una forma de discriminación, es el mayor obstáculo para que las mujeres accedamos a la igualdad en la sociedad, es una violación a los derechos humanos y por lo tanto forma parte de la definición de discriminación. También logramos, este protocolo que se sancionó, al cual adhirió la Argentina, permitió o permite que cualquier individuo, cualquier mujer o cualquier ONG que vea que la convención no se respeta, es decir, que el Estado comete violaciones a los derechos humanos que están contemplados en el articulado de esta convención, pueda hacer una denuncia internacional. El año pasado, por ejemplo, ya tuvimos el primer caso argentino donde el de Olga del Rosario Díaz, donde el Estado argentino asumió su responsabilidad internacional por no haber brindado protección a una mujer contra la violencia de género. No le dieron medidas cautelares. En la justicia de familia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia penal le tomó la denuncia, pero no hizo nada, y su expareja, a quien ella ya había denunciado, la acuchilló en el cuello y en la parte superior, alrededor del cuello, 4 veces, y también a su hijo, que estaba cerca suyo, e intervino para tratar de defenderla, y ella salvó milagrosamente la vida. Bueno, la Argentina en el año 2019, ante el comité de la CEDAW, que es quien investigó esta denuncia, reconoció su responsabilidad internacional. También en el año 2012 logramos la modificación del Código Penal. En esa oportunidad fuimos muy pocas desde la sociedad civil quienes intervenimos en el proceso legislativo de alguna manera. Se discutieron varios proyectos. La CONSAVIC, la Comisión Nacional para la Prevención y Sanción de la Violencia de Género, había presentado un proyecto excelente. También intervino la asociación La Casa del Encuentro, el equipo latinoamericano de Género y Justicia, ELA, y a mí como profesora en la carrera de especialización y maestría en estudios de las familias de la UNSAM, se me ocurrió invitar a mis alumnos y alumnas a que hicieran proyectos alternativos, es decir, que analizaran el proyecto de ley de modificación del Código Penal para introducir la figura del femicidio, que lo analizaran desde la perspectiva de género, siguiendo la metodología para el análisis del fenómeno legal de Alda Facio, y que llegaran a una conclusión. Y si estaban de acuerdo con el proyecto de ley, desde el punto de vista de la perspectiva de género, decían eso, estaban de acuerdo. Y si les parecía que podía ser mejorado, que hicieran proyectos de ley alternativos. Y presentamos 5 proyectos de ley alternativos. Bueno, más allá de que fue una experiencia muy rica y muy interesante, y hasta fuimos mencionados por la senadora Río Fríos durante el debate
por el cual se sancionó finalmente la modificación del artículo 80, ustedes verán que el artículo 80 del Código Penal no tiene la palabra femicidio. El homicidio significa el asesinato de un hombre. Entonces ahora hay homicidios agravados por la violencia de género, hay homicidios por odio de género, hay homicidios que llamaríamos femicidio vinculado, o sea, cuando se mata a otra persona para causar sufrimiento debido a violencia de género, pero no existe la palabra femicidio. No es un delito autónomo aún. Yo creo que si ese proyecto de ley hubiera sido debatido después del 2015, eso hubiera sido muy distinto, porque la participación popular hubiera sido mucho mayor. Y también tenemos, bueno, en ese proyecto de ley también se pedía la privación de la responsabilidad parental de los femicidas, o sea, que perdieran la patria, lo que se llamaba en ese momento la patria potestad de sus hijos. Ya había ocurrido el femicidio de Rosana Galeano por José Arce, por encargo de José Arce y su madre, y José Arce había quedado con la patria potestad de sus hijos y se la había dado a su madre, o sea, a una de los dos asesinos de las mamás de Rosana Galeano disponían el cuidado de los huérfanos de Rosana. Esa parte no se logró en el año 2012, se logra después del 2015. Entonces, llegamos al 2015 y en el medio hubo algo muy importante que fue la creación de la red PAR, la red de periodistas con perspectivas de género, y se logró, ellas y ellos lograron que los medios de comunicación dejaran de hablar de crimen pasional y pasaran a hablar de femicidio, y lograron instalar en los medios, en todos los medios, el tema de los femicidios. En el 2008 la Casa del Encuentro había ya creado el Observatorio de Femicidios, entonces empezábamos a tener cifras no oficiales, y el observatorio se financiaba con dinero de la cooperación internacional o de fondeo internacional, no por parte del Estado, pero ya empezaba a haber cifras. Y estas cifras que empiezan a llenar los periódicos y los medios de comunicación van logrando, junto, y insisto, con los encuentros nacionales de mujeres que cada año se daban, van logrando que la población tome conciencia de la dimensión de este problema. Habían sucedido casos terribles como el de el femicidio cometido por el ex baterista de Callejeros, el de Wanda Tadei, que fue un femicidio por el fuego, y en el cual él permaneció 8 meses en libertad antes de que lo arrestaran. Bueno, hubo un montón de situaciones. En el medio también se estuvo trabajando y debatiendo el proyecto de modificación del Código Civil, y a ver, acá veo, el femicidio en nuestro ordenamiento no es un delito autónomo, exactamente. Y se fue trabajando el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Nuevamente, eso fue antes del 3 de junio del 2015. Las audiencias públicas fueron en el año 2012 y más de 1.200 ponencias se presentaron. Hubo muchísimas feministas que presentaron ponencias en la primer parte del Código Civil, en el título 1, especialmente respecto a cuándo comienza la vida, o sea, desde cuándo se considera que
que una persona es persona, yo presenté una ponencia en base a un trabajo de elaboración en un equipo de investigación que dirijo, que se llama Equifem, en el título 2, que es el título de las relaciones familiares, donde la ponencia se llama La omisión de la violencia de género en el Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo código ha salido con una perspectiva de derechos humanos, con una perspectiva de género, pero ha omitido mencionar a la violencia de género. Recién en el 2017 se va a modificar en parte esta situación, como lo voy a mostrar en un momento. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué planteo la omisión de la violencia de género? Porque se propone, es un código civil que, si bien plantea que en la interpretación deberá contemplarse todos los tratados de derechos humanos vigentes y toda la legislación vigente y ser interpretada en forma armónica, es decir, cada artículo se debe interpretar de esa manera, en la práctica es muy difícil, lo digo como abogada litigante, es muy difícil lograr que vean la violencia de género en el Código Civil si es que no está mencionada específicamente. Planteo un caso de violencia económica de género que se expresa, por ejemplo, en el uso abusivo de los bienes de la sociedad conyugal, el impedir que una mujer acceda a su empresa o a sus bienes, o que no se le pasa alimentos a ella y a sus hijos, y es muy difícil encontrar un juzgado que interprete que eso es violencia de género, más allá de que hay una ley, la ley 26.485, que así lo dice. Bueno, este no es el tema de mi presentación de hoy, pero sí quiero mencionar que esa ponencia sobre la omisión de la violencia de género en el Código Civil sigue vigente porque es necesario establecer que cuando las parejas, o sea, el Código Civil parte de la base de que las personas se separan civilizadamente y que lo primero que van a pensar es en el bien de sus hijos y de sus hijas y que se van a respetar mutuamente a pesar de la separación. Eso ojalá suceda algún día. La realidad muestra que si se separan de esa manera, es difícil que lleguen juicios complicados y de larga duración a los estrados judiciales. Generalmente, los juicios más complicados es aquellos que vienen, los juicios relacionados con la familia más complicados, son aquellos que vienen precedidos de violencia hacia la mujer y hacia los hijos, o sea, de violencia de género. Entonces, eso, el Código Civil se sanciona, tenemos todas las audiencias en el 2012, hubo una gran presencia de grupos conservadores y sobre todo de grupos de padres alejados de sus hijos. Estos grupos nunca cuentan que están alejados de sus hijos por órdenes judiciales, porque han sido denunciados por violencia de género o por abuso sexual infantil contra sus hijos. Y estos grupos, ahí me los encontré, ¿no? Estaban todos la mayoría de ellos estaban ahí presentando sus ponencias en el libro 2 del Código Civil, en las relaciones de familia, pidiendo la responsabilidad parental compartida en forma obligatoria. Y pedían también la derogación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la derogación de la Ley 13.941, que establece el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la creación, pedían ellos, de un registro de obstaculizadoras u obstaculizadores del contacto con el padre no conviviente, etc. Toda
esta parte, y sobre todo la no visibilización del abuso sexual infantil, la privación de la responsabilidad parental por violencia de género hacia la madre o hacia los hijos, eso no había quedado plasmado en la versión original del Código Civil. Eso aparece después, en el año 2017, en parte, como les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles fueron los puntos que este colectivo Ni Una Menos planteó el 3 de junio, cuando leyó en el Congreso la petición? Pidieron la implementación del plan de acción de la ley 26485 con recursos suficientes y monitoreo. Garantizar el acceso de las víctimas a la justicia con patrocinio jurídico gratuito en todas las etapas del proceso. La elaboración de un registro único de femicidios. Garantizar la capacitación de los funcionarios. Garantizar la educación sexual, la aplicación de la ley de educación sexual integral en todos los niveles y en todo el país, y con capacitación a los docentes encargados de impartirla. Garantizar la protección a las víctimas con control electrónico de victimarios, ello para prevenir y evitar el quebrantamiento de las medidas, de las prohibiciones de acercamiento, de las medidas cautelares. Garantizar el acceso a las víctimas a la justicia implica también sancionar a los agresores. ¿Qué sucedió después de ese 3 de junio? Bueno, lo primero que sucedió es que llegué a mi casa y me senté a mirar la televisión para ver cómo se veía lo que había pasado. Y escucho a Karina Abreu en un programa, Karina Abreu toda con su cuerpo lleno de cicatrices por las quemaduras, el 65% de su cuerpo había sido quemado por un intento de femicidio por el fuego que había cometido su expareja, a quien ella había denunciado numerosas veces, y sin embargo, ella seguía estando. Miren lo terrible que le había pasado a Karina Abreu. Pasó meses en el hospital, tuvieron que hacerle numerosas operaciones e injertos de piel. Su expareja y ella trabajaban en la misma empresa, ahí se habían conocido, y cuando ella vuelve a su trabajo, a ella la despiden, porque había faltado mucho. Por supuesto que sabían que había estado hospitalizada y cuál había sido la razón. Su expareja estuvo preso un solo día. Cuando volvió al trabajo le dieron vacaciones, porque seguramente estaba muy estresado. Ella denunció en la televisión que seguía siendo amenazada por su expareja, y el conductor le pregunta, ¿qué pasa con la justicia? Dice, bueno, lo tienen como averiguación de ilícito, no lo han caratulado todavía. No tengo plata para pagar una abogada o un abogado que me acompañe en la querella. Bueno, Karina Abreu es uno de los casos que el Ni Una Menos logró revertir en esta situación de injusticia y de impotencia. Entonces, voy a dividir ahora el impacto que tuvo el Ni Una Menos en estos tres aspectos: el elemento normativo, el estructural y el elemento político-cultural. Voy a empezar por el normativo. Al día siguiente del Ni Una Menos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anunció que entraba en funcionamiento el Registro Único de Femicidios, que establece como obligatorio para la Corte el artículo 37 de la Ley 26485. Se creó la UFEM, la Unidad de Temas de Género de la Procuración General de la Nación. La UFEM y la Dirección General de Políticas de Género, que también depende de la Procuración General de la Nación, ha sido muy importante, no solamente en el acompañamiento y asistencia jurídica
en casos muy difíciles como el del travesticidio de Diana Zacayán, sino que ha elaborado protocolos de actuación para los fiscales y las y los fiscales en casos de violencia doméstica, y ha hecho una producción de investigaciones con estadísticas importantísimas. Gracias a la UFEM sabemos, por ejemplo, el análisis de las primeras 50 sentencias condenatorias en casos de femicidio. Y también sabemos que el 80% de todas las denuncias que llegan a la justicia penal en la jurisdicción nacional y de la Ciudad de Buenos Aires son archivadas sin que tenga participación del agresor, y que en muchos casos estas denuncias incluían evaluaciones de alto riesgo o altísimo riesgo efectuadas por los equipos interdisciplinarios de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Es decir, la UFEM empieza a darnos números muy importantes, porque nos está mostrando que no se sanciona. Y la no sanción, como dice la OEA a través del mecanismo de seguimiento de implementación y aplicación de la Convención Belém do Pará, si no se sanciona, se envía un mensaje de tolerancia y hasta de motivación a continuar ejerciendo violencia contra las mujeres. Por otro lado, el Registro Único de Femicidios también es importantísimo, porque nos empieza a dar un panorama nacional de la cantidad de femicidios que ocurren, de cuántas mujeres habían hecho denuncias previas. Cada año este registro se va mejorando en cuanto a la toma de información, pero más o menos hay un 20%, entre un 10 y un 20% de víctimas de femicidios que habían hecho denuncias previas. Muchas de ellas tenían medidas cautelares vigentes, y hay entre un 30 y un 40% de mujeres víctimas que esa información no se sabe. Esto nos alerta sobre las medidas cautelares. Y volvemos al tema de la sanción, y volvemos al tema de los agresores, ¿no? Si queremos frenar la violencia, tenemos que controlar las conductas violentas. Y acá el cambio cultural tiene que pasar por el cambio cultural en las instituciones que tienen que aplicar las leyes. En este elemento normativo, además, por ejemplo, se mantuvo el programa Las Víctimas contra las Violencias, el que dirige Eva Giberti, que es otro programa de excelencia, ahora en la órbita del Ministerio de Justicia. Pero miren qué interesante, entre el 3 de junio del 2015 y el 20 de diciembre del 2016, o sea, un año y medio, ¿cuántos proyectos fueron ingresados en diputados y en senadores relacionados con el Ni Una Menos y con la violencia de género? 81 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, 54 en la Cámara de Senadores. Algunos de estos proyectos luego fueron juntados y se lograron transformarse en leyes. No lograron transformarse en leyes, lamentablemente, aquellos que buscaban brindar subsidios integrales y habitacionales, o sea, subsidios económicos, ayudas económicas para el autovalimiento y habitacionales para las víctimas de violencia de género. Este es otro punto, ¿no? Tenemos como déficit, voy a ir marcando así los déficits, la sanción a los agresores, el monitoreo de las medidas cautelares y el presupuesto adecuado para las políticas de autovalimiento que establece la Ley 26485 y sin las cuales no es posible romper una relación de violencia. Toda mujer que intenta salir de una relación de violencia de género, la más común o la más visible es la violencia doméstica, esa modalidad, va a necesitar seguridad, o sea, protección por parte del Estado,
vivienda segura, alimentos y trabajo. Y esos alimentos, si tiene hijos, los va a tener que proveer el progenitor no conviviente. Pero ¿qué hacemos si ese progenitor no conviviente no tiene trabajo registrable o registrado? ¿Qué hacemos si los jueces y juezas, cuando dictan la prohibición de acercamiento, se olvidan que hay chicos y no dictan también una cuota alimentaria provisoria? ¿Y qué pasa si la cuota alimentaria provisoria se dicta, pero el agresor no cumple? Entonces, ahí el Estado tiene que proveer subsidios de emergencia hasta que la situación se estabilice, pero además cupos laborales para que las mujeres puedan insertarse laboralmente, una vez que se hayan recuperado del trauma de haberse escapado de una situación de violencia, que por supuesto no van a ser todas las mujeres, ya que los procesos de violencia son distintos, como también son distintos los grados de vulnerabilidad y los grados de riesgo. Pero volviendo al elemento normativo, además de estos proyectos de ley, ¿qué se transformó en ley concreta? Por un lado, la ley 27.210, que se dictó a fines del año 2015, que crea el Cuerpo de Abogados Especializados en Violencia de Género, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El año pasado, el gobierno informó que ya había 13 abogados y abogadas que habían sido capacitados con un método muy novedoso de capacitación virtual e interactiva, y que estaban funcionando uno en cada jurisdicción con 600 y pico de casos a cargo. Yo creo que no es suficiente. Esa es mi opinión. Y que seguramente vamos a ver que esto evoluciona de otra manera, con más profesionales, pero todavía hoy, 5 años más tarde, no podemos decir que este cuerpo de abogados y abogadas especializados en violencia de género esté realmente cubriendo esa necesidad que se mencionó entre los puntos pedidos por el colectivo Ni Una Menos. Luego, en el año 2017, se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo la privación y suspensión de la responsabilidad parental por violencia de género y femicidio en los artículos 700 bis y en el artículo 702. Ya sea que el papá haya cometido efectivamente femicidio o lesiones graves en la madre, en grado de tentativa, como autor, coautor, instigador o cómplice. Y también en caso de que le haya producido lesiones al niño o a la niña. Por otra parte, y relacionado con esto, se sanciona en el año 2018 la ley Brisa, la ley 27.452 de reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos de víctimas de femicidio. Y en el año 2018 se presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, introduciendo el artículo 27 bis, que establece que busca evitar que las vinculaciones entre padres e hijos sea en forma forzosa. Esto claramente es una forma de neutralizar una práctica judicial que ha estado muy extendida en la Argentina y en muchos países del mundo, donde se aplica el inexistente síndrome de alienación parental, por el cual el acusado de abuso sexual contra su hijo o hija, o de maltrato hacia él o hacia su madre, y por lo cual el hijo o hija no quiere tener visitas con él, pasa de acusado a acusador. Y se juzga a través de este inexistente síndrome, se ponen en duda las palabras de los niños, se dice que las madres alienan a sus hijos, que les llenan la cabeza, que los manipulan, etc. Y por lo tanto, la acusadora, o sea, la madre
protectora que hace la denuncia pasa a ser el problema, y las terapias, entre comillas, de revinculación incluyen quitarle el cuidado personal a la madre y dárselo al agresor. Una cosa más perversa imposible. Bueno, la Argentina está denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un caso así sucedido en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en el elemento normativo vemos que hubo muchísimas leyes, algunas tuvieron mejor impacto que otras. Tuvimos finalmente nuestro plan de acción. Ya estamos, hace pocos días se ha presentado el tercer plan de acción. El que más conocimos fue el del 2016 al 2019. Y ese plan tuvo un problemita. Y el problemita, o dos problemitas. El principal fue que le redujeron el presupuesto en una forma muy drástica, y entonces el 80% de su presupuesto estaba destinado a crear una gran cantidad de refugios u hogares de protección integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Y como se redujo tanto el presupuesto, se modificó el plan sobre la marcha, y en vez de crear nuevos refugios, se reacondicionaron algunos de los ya existentes. Las pulseras electrónicas que se crearon, que se compraron para ser aplicadas durante ese periodo para el control de las medidas cautelares, se distribuyeron escasamente, no se sabe exactamente por qué. Hay una gran fragmentación en la aplicación de las medidas, y además no son integrales, porque quien aplica las tobilleras no envía obligatoriamente, no hay un programa integral que incluya, por ejemplo, como en Uruguay, que el Poder Judicial ordena la aplicación de las tobilleras, los hombres agresores van a un programa de reeducación para hombres violentos, y las mujeres están en un programa de autovalimiento y de fortalecimiento personal. Y me voy a apurar un poquito porque sé que me estoy extendiendo con el tiempo. Entonces, en el elemento estructural, lo que yo encontré, y siempre pensando en Tamar Pitch, que dijo que no habíamos logrado ningún impacto en el ordenamiento jurídico, bueno, el primer impacto son estas leyes que he mencionado, muchas de las cuales nombran explícitamente en sus fundamentos al ni una menos. En el elemento estructural, logramos, a través del ni una menos, modificar la interpretación de las leyes, una interpretación que en muchos casos, por ejemplo, el de Karina Abregu había sido de una forma patriarcal. Logramos erosionar un poquito ese patriarcado. Karina Abregu, 11 meses después de su exposición en la televisión, logró una condena contra su agresor por intento de femicidio. Lo sentenciaron a 11 años. Pero ella no logró eso solo porque apareció en televisión. El aparecer en televisión le permitió conseguir que una agrupación le brindara patrocinio jurídico gratuito para que se presentara como particular damnificada. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, la acompañó a hablar con el fiscal y la acompañaba a las audiencias públicas. Movimientos piqueteros y sociales la acompañaban en sus audiencias. Es decir, ella más todo el colectivo de mujeres y de la sociedad en general. También Yanina González, una mamá que fue injustamente acusada por abandono de persona, cuando en realidad por el asesinato de su hijita de 2 años, que había quedado al cuidado de su pareja, que no era el papá de la niña,
y que era agresor. Este hombre la golpeaba a Yanina González y, por supuesto, ha matado a su hija, causándole un dolor y un daño irreparable a Yanina, pero en vez de perseguirse al agresor, se la persiguió a ella y se la dejó privada de libertad por abandono de persona. O sea, las madres tenemos que evitar cualquier daño, aun cuando ese daño a nuestros hijos es cometido tal vez para dañarnos más a nosotras. Bueno, Yanina González quedó en libertad y hay una nota de página 12 que dice: la liberó el feminismo. Nuevamente, ¿cómo se logra esa liberación? Bueno, con la presentación de escritos judiciales a través de un grupo de abogados y abogadas que se llama la Gremial de Abogados, con el patrocinio de Gabriela Conder, y con la movilización de organizaciones sociales. Marín y Ailén Jara también quedaron absueltas luego de haberse defendido de un policía que intentó violarlas, y ellas habían sido las acusadas y las privadas de libertad. Belén, en Tucumán, la joven que fue acusada de un aborto que no cometió. Ella sufrió un aborto espontáneo, pero además en todo el proceso judicial se violaron las garantías mínimas constitucionales de protección a los derechos de Belén. Ni siquiera se había hecho un ADN del supuesto feto que le endilgaban como que era su feto, el feto de su bebé. Belén había llegado al hospital sin siquiera saber que estaba embarazada. Bueno, Reina Maraz, y hay muchos otros casos. Estoy pensando ahora en el caso de Analía Igui, una mujer lesbiana que se defendió de una violación correctiva en la cual 5 hombres intentaban violarla, ya venían diciéndole, amenazándola que le iban a violar para hacerla mujer, y ella se defendió y después usó una navaja que llevaba en su mochila, causándole la muerte a su agresor, y los otros 4 violadores, potenciales violadores que las iban a violar, fueron los testigos. Bueno, Igui está ahora esperando ser su juicio oral en libertad y no presa como estaba, y fue esto gracias a la movilización feminista y a que hemos pedido en cada marcha de Ni Una Menos por su liberación. Por supuesto que hay otros casos que no fueron tan exitosos, pero también hay más casos que sí lo han sido, que no voy a abundar en este momento porque estamos como ya en el límite del tiempo, ¿no? Y en el elemento político-cultural, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos un aumento masivo en la participación de las mujeres, en todas las marchas, de las mujeres y de las disidencias, ¿no? De las personas LGTBI o personas no binarias. Participé en el Encuentro Nacional de Mujeres de Misiones en el año 2012, por ejemplo. Allí trabajamos este tema de la omisión de la violencia de género en el proyecto del Código Civil y llevé las conclusiones del taller sobre violencia de género y mujeres y violencia hacia la niñez. Llevé esas conclusiones a la Cámara, a la bicameral que estaba estudiando el proyecto de ley. Allí fuimos 20.000 mujeres. En el año 2019, el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en La Plata contó con 200.000 mujeres. El cambio, siempre había entre 10.000 y 20.000 mujeres históricamente, pero en el 2015 pasamos a 65.000 mujeres. Y pasamos también a formas más claras, más abiertas de represión. Empezó a haber represión por parte de efectivos policiales en forma más clara, ¿no?
pero eso no nos impidió seguir moviéndonos y seguir marchando y seguir aumentando en cantidad de mujeres. También se fue construyendo el feminismo popular de Argentina y las alianzas con otros feminismos de América Latina. Creo que esto nos ha permitido, entre otras cosas, llegar al año 2018 con una impresión, primero con la posibilidad de debatir el proyecto de interrupción legal del embarazo, que se había presentado ya numerosas veces y nunca se trataba. Es cierto que en el discurso inaugural del Congreso, de las sesiones del Congreso, el presidente Macri en ese momento dijo que correspondía debatir este tema, pero no hubiera sido posible debatirlo sin esta construcción de movilización y conciencia del movimiento argentino de mujeres y feministas. Y entonces, en el 2018 nos encontramos que el 14 de junio, cuando se debatió el proyecto de ley en diputados, nos movilizamos 1 millón de mujeres, y el 8 de junio, con un frío terrible y con lluvia, fuimos 2 millones de mujeres cuando se debatió en el Senado. Pasamos, como dice un artículo de Letfam, pasamos de histéricas a históricas. Y aprendimos, digo yo, y seguramente muchas otras colegas y feministas, que unidas y organizadas logramos erosionar el patriarcado. Yo no soy tan optimista como para decir que se cayó, ni que se va a caer en breve, pero sí estamos erosionando el patriarcado, tanto el patriarcado judicial como logrando el cambio cultural. Creo que con toda esta información y esta documentación que he hecho de lo que acabo de presentar, puedo contestarle a la colega Tamar Pitch que se equivoca y que en nuestro país la movilización de mujeres y hombres del Ni Una Menos sí ha logrado impactar el ordenamiento jurídico. Tenemos también, casi me olvidaba decir, la ley Micaela, también sancionada en el año 2018. Y con esto estamos dando un paso impresionante en lograr capacitar a juezas y jueces, funcionarios de los ministerios públicos de la defensa y fiscales, y también a los abogados y a las abogadas en derechos humanos de las mujeres, en violencia de género, en perspectiva de género, y eso también va a impactar en el ordenamiento jurídico, tal vez con más tiempo, pero lo estamos logrando. Otro de los impactos que esto ha tenido es la internacionalización de nuestra lucha. En el Ni Una Menos del 2015 se multiplicó a los países limítrofes. Para el 2016, si ustedes recuerdan, sucedió el terrible femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata y hubo una convocatoria por el colectivo Ni Una Menos a marchar el miércoles 19 de octubre del 2016. El miércoles gris se llamó, o miércoles negro. Llovía torrencialmente. Las mujeres polacas recientemente, poco tiempo antes de ese 19 de octubre, habían protagonizado un paro internacional, un paro de mujeres en Polonia, porque el gobierno estaba intentando derogar la ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, luego de hacerse conocido internacionalmente este paro que hicimos el 19 de octubre del 2016, las polacas se comunicaron con el colectivo Ni Una Menos y armaron el paro internacional de mujeres que se está dando desde el año 2017, cada 8 de marzo, y que cada vez suma más países. Entonces, es una lucha que se ha internacionalizado y en la cual, cuando reclamamos cuestiones locales, cuestiones nacionales de Argentina, también incluimos las cuestiones
que suceden en otros países. Así como cuando se estuvo debatiendo por el derecho al aborto, fueron montones las mujeres, miles las mujeres de distintos países del mundo que fueron enviando su solidaridad con los pañuelos verdes a la campaña por el derecho al aborto en la Argentina. Y en este primer paro internacional de mujeres, que además es muy democrático, porque para llegar al 8 de marzo con el documento que se lee luego en el acto de esa movilización, se han hecho previamente asambleas abiertas, generalmente en sindicatos o en plazas, donde las mujeres podemos participar y dar nuestras opiniones. Y en esa primer conferencia, acto de clausura del primer paro internacional de mujeres, ¿quiénes fueron las oradoras principales? Una feminista, Liliana Downes, y una feminista activista de derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. Estas movilizaciones del Ni Una Menos además han mostrado que la alianza no es solamente entre movimientos feministas, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, también es entre generaciones. Las hijas que se ponen esos hermosos logos o se escriben en sus cuerpos y en su ropa, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, se lo dicen al patriarcado, se juntan en estas marchas y en estas luchas con las abuelas, con las madres y con las abuelas, propias y del movimiento de derechos humanos. ¿Por qué hablo de Belém do Pará? Porque, ¿qué es lo que tenemos pendiente? Hasta acá es una hermosa historia y generalmente las chicas más jóvenes sienten que ya está y que con protestar y marchar en las distintas marchas, ya está, esa es la lucha. Yo quiero recalcar, tenemos que orientar toda esa energía y esa organización para lograr objetivos estratégicos. Y en materia de violencia contra las mujeres, hay objetivos estratégicos pendientes. Uno es poner la lupa en el agresor. Y poner la lupa en el agresor es sancionar a los agresores y también a los funcionarios y funcionarias que negligentemente o porque no quieren, no aplican la ley o no aplican la ley con perspectiva de género o ejercen discriminación y violencia. No podemos tener funcionarios judiciales con antecedentes de violencia de género juzgando casos de violencia de género. Esto que suena de sentido común, en la práctica aún está sucediendo. Por otro lado, no puede existir una víctima más de femicidio con una medida cautelar vigente o con una denuncia por violencia de género. Esto está hablando de un Estado negligente no en el dictado de la medida. Dictan la medida, pero ahí no se termina la medida, ni se termina la debida diligencia para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores. Ahí comienza. El periodo más peligroso para una mujer que deja una relación violenta es cuando se separa o denuncia a su agresor. Entonces, es ahí donde el Poder Judicial y la policía tienen que trabajar, y las fiscalías tienen que trabajar en forma coordinada y articulada y mediante un sistema de monitoreo. Y el monitoreo tiene que ser electrónico y no podemos no trabajar con los agresores. Hay que trabajar con ellos para reeducar a aquellos que se puedan reeducar y para controlar a los que no se puedan reeducar. El patrocinio jurídico gratuito sigue estando pendiente y es fundamental.
Tenemos proyectos pilotos excelentes, como el de la Defensoría General de la Nación, pero funciona exclusivamente para la denuncia por violencia de género. No para los demás juicios relacionados con violencia de género. La compensación económica, la liquidación de la sociedad conyugal o comunidad de bienes, el divorcio, el cuidado personal de los hijos, los regímenes de visitas. Ahí tenemos todo lo que se llama la violencia post-separación y para que se expresa tanto en sede de familia, en sede comercial, en sede penal. Yo postulo hace mucho tiempo la necesidad de crear un fuero único de violencia de género que tenga competencia en temas civiles, de familia y penales, en la cabeza de una sola jueza o de un solo juez, porque de lo contrario las medidas cautelares que son violadas difícilmente sean sancionadas. Por otra parte, la sanción, no existe un delito específico de violencia de género, ni tampoco un delito específico de violación de la medida cautelar por violencia de género, que es realmente un delito que tendría que tener no una pena de un mes, de 15 días a un año, que es la pena actual que tiene el artículo 239 del Código Penal, sino una pena mucho mayor, porque realmente es la señal de que esa mujer está verdaderamente en riesgo, ella y probablemente sus hijos e hijas. Y queda también pendiente la reparación económica para las víctimas. Y otro pendiente son todas las políticas relacionadas con la autonomía económica de las mujeres, las autonomías, las políticas de autovalimiento. Y para eso necesitamos un presupuesto acorde. Vamos a ver, tenemos que ver qué es lo que va a pasar ahora, tanto con las iniciativas que están surgiendo para eliminar las brechas económicas, laborales entre hombres y mujeres, que se están llevando adelante desde el Ministerio de Economía, y también con el nuevo plan recientemente flamante, el plan de acción el Plan Nacional de Acción de Lucha contra la Violencia de Género. De este plan, lo que me está preocupando es, lo he leído, no lo he estudiado todavía, pero en principio no aparece con claridad que se vaya a trabajar en la sanción a los agresores y en el monitoreo electrónico de las prohibiciones de acercamiento. Son cosas pendientes. Bueno, y ahora sí, Belém do Pará. ¿Por qué hablo de Belém do Pará? Belém do Pará, mi querida Belém do Pará, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es el instrumento específico que regula la violencia contra las mujeres, cómo responder a la misma, cómo sancionarla, le da derechos claros a las mujeres, crea por primera vez el derecho humano a una vida libre de violencia hacia las mujeres, el derecho humano a crecer sin estereotipos sexistas, a ser educadas sin estereotipos sexistas, y establece obligaciones inmediatas para los estados que tienen que ver con la debida diligencia para investigar y sancionar y prevenir los hechos de violencia, el crear mecanismos de acceso a justicia ágiles, el proteger la seguridad y también la propiedad de las mujeres, la reparación, la sanción a los agresores. Y en el artículo 8 habla de las obligaciones mediatas que van a llevar más tiempo, como son las capacitaciones, los programas de asistencia integral, tanto a mujeres como de rehabilitación o reeducación hacia los agresores. Y en el artículo 9 podemos decir que es el artículo de la interseccionalidad, ya que dice que todas las políticas establecidas en la Convención van a tener que ser hechas teniendo en cuenta las diversidades de las mujeres y cómo éstas afectan de forma distinta la posibilidad de sufrir violencia. Por ejemplo, la edad, si se es desplazada, migrante, víctima de trata, si se está en situación de prostitución, si se está embarazada, si se es una adulta mayor, una persona con discapacidad,
la etnia o la raza, la clase social, si se es pobre, etc. Bueno, ¿qué pasa con Belém do Pará? La ley 26.485 fue sancionada siguiendo a Belém do Pará. Sin embargo, si nos fijamos en los 3 planes de acción de lucha contra la violencia de género, ninguno habla de sanciones. Y la ley 26.485 expresamente dice que la sanción que establece para el caso de incumplimiento de las medidas cautelares es informar, no se rían, es informar a la asociación gremial o sindical o club sobre la situación del agresor, hacer un tratamiento psicológico aunque él no quiera. No hay una sanción penal. Y eso siempre y cuando sea reiterativo en el incumplimiento, sin perjuicio de poner en conocimiento de la justicia penal en caso de que constituya delito este hecho. Bueno, cuando lo ponemos en conocimiento de la justicia penal, ¿qué nos dicen los funcionarios judiciales? Esto lo digo porque me lo han dicho a mí en persona. Doctora, trate de ir por otra vía porque acá mire y me traen el código, ¿no? Como si no lo conociera, me traen el código penal y dicen, mire la sanción que tiene, de 15 días a 1 año. No va a pasar nada. Entonces, ¿cuál es la protección efectiva que tenemos? ¿Se está respetando a Belém do Pará? Y por otra parte, la ley 26.485 dice expresamente que no crea nuevos tipos penales ni modifica el Código Penal. En estos momentos, actualmente, se están discutiendo un paquete de leyes en el Congreso sobre violencia de género. Y también hay 9 proyectos de ley que intentan darle jerarquía constitucional a la Convención de Belém do Pará. Entonces me parece importante tratar de estos temas en este momento. Belém do Pará fue sancionada en el año 94 en la OEA, pero entró en vigencia en el año 1995, razón por la cual no fue incorporada a nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue modificada en el año 1994 y una de estas modificaciones fue establecer en el artículo 75 que el Congreso de la Nación tiene las facultades de incorporar, o sea, de aprobar convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Luego dice que estos tratados tienen valor por encima de las leyes nacionales. Y en el segundo párrafo dice que los siguientes tratados internacionales integran la Constitución. Entre ellos está la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención CEDAW, que es la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres. Pero no está Belém do Pará. Y en el tercer párrafo del artículo 75, inciso 22, establece que el Congreso podrá incorporar nuevos tratados con 2/3 de los votos de ambas cámaras. Y desde el año 94 hasta ahora se han incorporado 3 tratados. Belém do Pará no. Y cuando me puse a investigar qué pasaba, si alguien había intentado otorgarle jerarquía constitucional, me encontré con 64 proyectos de ley. Desde 1996 hasta el 10 de junio de este año, del 2020, ingresaron 64 proyectos de ley. En 3 oportunidades, varios de estos proyectos obtuvieron media sanción por la Cámara de Diputados. Uno fue en el año 2005, otro en el 2011 y la tercera vez fue en el 2014. Sin embargo, cuando llegan al Senado, ahí no avanzan. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Quién le teme a Belém do Pará? ¿Por qué se le teme a Belém do Pará? Pero creo que es más importante preguntarnos si es importante debatir Belém do Pará en estos momentos.
Y Belém do Pará trae claramente la obligación de sancionar los hechos de violencia contra las mujeres, de sancionar a los funcionarios y funcionarias que no aplican la convención o que obstaculizan el acceso de las mujeres a los derechos, es decir, la violencia institucional, y habla también expresamente de las políticas de autovalimiento, es decir, de todo lo que tiene que ver con la reparación económica para las víctimas y del presupuesto para las políticas necesarias para las mujeres. Es importante que en estas reformas sobre los paquetes relacionados con violencia de género se trate Belém do Pará y se trate este tema de la sanción. No podemos seguir diciendo que la justicia penal no sirve para los casos de violencia de género. No lo podemos decir porque la justicia penal no interviene en los casos de violencia de género. Si tenemos un 80% de casos que son archivados sin ser investigados, significa que la justicia penal no interviene. Y si solamente hay 7 condenas de femicidio sobre 270, significa que no interviene. Entonces, primero tiene que intervenir y tiene que cumplirse con la Convención Belém do Pará. De lo contrario, seguimos enviando desde esa parte del Poder Judicial un mensaje de incentivo a los femicidios. Entonces, el cambio cultural tiene que pasar por la interpretación que hacemos de las leyes. Y yo creo que otorgarle jerarquía constitucional a Belém do Pará va a obligar a tener este debate y también a la armonización de toda la legislación. Debemos hacer reformas en el Código Civil porque lo que no se nombra no existe. Debemos nombrar a la violencia de género en cada una de las situaciones de familia derivadas del parentesco o de la ruptura de la convivencia o del divorcio, la debemos nombrar para que no sea evitada, omitida, o las víctimas revictimizadas teniendo que tener audiencias de mediación o encontrarse en el mismo despacho de un juez o jueza para tratar las consecuencias del divorcio causado por una situación de violencia de género. Y con esto quiero dejar acá. Creo que es importante que Belém do Pará adquiera la jerarquía que merece a la par de la CEDAW, porque son los instrumentos que tienen que guiar la respuesta de todo el Estado, la respuesta judicial, del Ejecutivo, y también guiar a la sociedad civil respecto a la violencia contra las mujeres. Y nos puede ayudar a resolver estos temas pendientes y tal vez a disminuir y eventualmente erradicar la violencia contra las mujeres. Y para esto necesitamos la movilización de las mujeres, del colectivo Ni Una Menos y de todas las fuerzas sociales que quieren una vida sin violencia en nuestra sociedad. Y con esto termino esta charla. Bien. Perdón por lo larga. No, me dejaste sin palabras. Realmente pasaste por todos los temas, hiciste un raconto histórico de esta evolución del movimiento feminista. Me parece que es maravilloso en ese sentido. Todo esto nos diste un montón de data. Yo fui registrando algunas de las cosas que fuiste diciendo ahí en los comentarios de Face. Así que no tengo nada más que agradecerte por esta clase maravillosa que nos diste, Claudia. Realmente es un placer siempre escucharte, así que la verdad que las preguntas, no hubo preguntas, pero sí comentarios, y todos tienen que ver, todos giran en torno al agradecimiento por esta charla y a reforzar estas cosas que fuiste diciendo, ¿no? Esto de darle más fuerza a todas tus propuestas. Me parece que es cierto que el patriarcado no se va a caer en los próximos días, pero si no se cae, te puedo asegurar que vamos a ayudar todas a tirarlo.
Este, en ese sentido, vamos a hacer toda fuerza para tirarlo de una buena vez. Así que mil gracias por estar en esta actividad. Mil gracias por acompañarnos desde siempre a Fundé Protegiendo Redes, con tu participación presencial y con tu participación virtual en cada una de las cosas que organizamos. Nada, no tengo más que palabras de agradecimiento por este momento que pasamos con vos. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia, porque fue muy largo, y tal vez un corolario. Dale. Salimos, rompimos el individualismo y pasamos a la solidaridad. Del ni una menos pasamos a nos importan, y no estás sola, estamos organizadas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Esa es la vía, es el camino. Sin duda, bueno. Sin duda. Todas las voces se escuchan y todas las manifestaciones importan, ¿sí? Nuevamente, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron siguiendo con atención este vivo. Prontamente vamos a tener novedades de nuevas actividades, así que sigan conectados con nuestra página. Nos vemos, que tengan todos una excelente semana. Chau, chau. Chau, gracias.